Hola nuevamente amigos amantes de la animación japonesa y los videojuegos. Soy el genial Chiba Sephiroth. En esta oportunidad les traigo la segunda parte del análisis de la historia del Final Fantasy XV, la influencia de Final Fantasy VI sobre él y la mitología griega presente dentro de la realización de este título. Entonces prosigamos. Si bien los astrales mataron a la deidad Eos, le permitieron a su descendencia vivir, y como un símbolo de su pacto dejaron el cristal al cuidado de los reyes. Por esto es que vemos que existe una estrecha relación familiar entre Eos y el linaje de los reyes. Y otra de las pruebas de ello es el hecho de que el emblema de la casa de Lucis sea la imagen de la deidad de Eos muerta. En su locura Ardyn se sintió inferior e insuficiente, a pesar de todo su poder e inmortalidad. Por eso es que lleva en el juego a Noctis a encontrarse con el cristal, porque la única manera de probarse a sí mismo es enfrentarse al verdadero rey escogido. Y esto es interesante porque el cristal solo escogió a dos reyes: a Ardyn antes de su caída a la maldad para luego ser rechazado, y a Noctis. Los demás reyes fueron solo guardianes protectores respaldados por la magia del cristal. Ardyn no contaba con que el corazón de Eos iba a aceptar a Noctis. Junto al cristal le fue otorgado a la familia de Lucis el anillo de los reyes. Este anillo pasó por cada una de las 113 generaciones. En la historia del juego y sobre todo en Kingsglaive se menciona que Regis le encomienda a Lunafreya la tarea de dárselo a Noctis. El anillo sirve para establecer un pacto con los reyes antiguos, y este contrato trae consigo la herencia de brindarle su poder solo a aquellos que tienen la línea sanguínea de la diosa Eos. Esto es otra prueba de por qué los reyes de Lucis son mitad astrales. En Kingsglaive, cuando Nick Suldrick utiliza el anillo, aunque los reyes decidieron apoyarle, le hicieron saber que el precio del contrato sería que moriría al amanecer. El cuerpo de un mortal no podía resistir tanto poder. Por ello, solo un semi-inmortal, como el caso de Noctis o Regis, se les permite hacer uso permanente de este poder. También es importante considerar el simbolismo de la muerte de Nyx, y que ésta sea precisamente al amanecer. Todo esto nos lleva a entender muchas cosas del contexto. La sangre real de la familia de Noctis es especial, porque como en el caso de Terra Branford de Final Fantasy VI, los descendientes de la línea real de Lucis son mitad espers, o astrales como aquí se les llama. Y bueno amigos, toda esta historia nos lleva al último personaje importante de este juego, Lunafreya Nox Flauret. Lunafreya es el último oráculo que heredó esta tarea de su madre Sylva Nox Flauret, que fue asesinada por el general Glauca. Los oráculos de la familia Nox Flauret han pasado de generación a generación un tridente, y esta reliquia es similar a lo que significa el anillo de Lucy para la familia de Noctis. El tridente ha permanecido en la familia real de Tenebrae. Los oráculos están encomendados a mantener la estabilidad del planeta Eos. También se les conoce como aquellos que calman a los astrales. El tridente del oráculo les fue entregado por Bahamut en tiempos antiguos, y es un símbolo que sin importar qué tan poderoso sea un astral, todos lo respetan. Sin embargo, hay otro detalle muy interesante. El libro de cosmología del juego menciona que el linaje de los oráculos se lleva en la línea sanguínea, o sea que no basta solo con tener el tridente para ser un oráculo. Bahamut fue quien encontró, escogió y le dio la bendición al primer oráculo, que como podemos notar quedó ligada a su descendencia por sangre. Esto trae muchas interpretaciones. Algunos han dicho que los dos gemelos hijos de la diosa Eos produjeron las dos líneas familiares Nox Flauret y la de Lucis Caelum, pero desde mi perspectiva lo veo poco creíble, a causa de dos evidencias muy importantes. La primera es que el hermano de Lunafreya, Ravus Nox Flauret, al utilizar el anillo fue rechazado por él, y aunque no murió como cualquier mortal, sí se le quemó todo su brazo al punto de dejarlo inutilizado, con lo cual queda descartado que sean de la misma línea sanguínea. Segundo, la mitología griega dice que la diosa Eos tuvo varios amantes, pero los hijos directos de Céfalos fueron Hesperus y Phosphorus. Casualmente, según la filosofía del lenguaje, estos dos nombres significan lo mismo, pero desde mi interpretación de la etimología, ¿qué tal si la razón de que los dos nombres signifiquen lo mismo esté ligada precisamente a eso?
¿Suena redundante? Pues sí, ambos niños eran gemelos, tenían la misma apariencia, la misma sangre y padre. Entonces podríamos decir que desde cierto punto de vista se puede decir que son lo mismo, ¿o no? Entonces, ¿cómo fue que Bahamut le brindó esta cualidad especial divina a la línea sanguínea de la familia Noxlorette? Hay dos líneas de pensamiento. Una que cree que Bahamut, como en el caso de Zeus, tuvo sexo con los mortales y lo mantuvo en secreto, pero esta posibilidad estaría en contra de la razón por la cual Eos fue juzgada. La segunda es un tanto más compleja. En mitología griega, Eos había tenido otro hijo antes del nacimiento de los gemelos, y cuyo padre no se sabe si fue Céfalus o Titonus. A este hijo se le llamó Faetón, y fue raptado por la diosa Afrodita. Afrodita estaba celosa de Eos por su relación con Ares, y la maldijo con una ansiedad sexual que causó que Eros buscara amantes entre los mortales. Por esta razón fue que este hijo no fue del todo reconocido. De hecho, en la genealogía común lo hacen como hijo de Climén de Oceanid y Helios, el hermano de Eos. Y aquí es donde se complica el asunto. Climén de Oceanid tiene un parecido muy similar con Leviatán de Hydrian, y es muy notorio cómo los acontecimientos de Alticia tienen un conflicto de interés. Leviatán al ver a Luna desata una ira incontenible sin explicación alguna. ¿Podría ser algún tipo de deshonra oculta? El hecho de tener que someterse a un oráculo mortal ya es bastante humillante para una deidad, pero la ira de Leviatán ¿tendrá algo que ver con que esta línea sanguínea provenga de algún lugar insospechado? Por otro lado, hay varias escenas de Lunafreya que fueron cortadas del juego porque representan golpes e incluso abusos hacia ella. Muchas de ellas pudieron haber contenido material importante del pasado del personaje. Y pues bien, después de todo lo dicho, quiero reconocer las últimas dos comparaciones provenientes de Final 6. Ya habíamos dicho que Noctix era como Terra Branford, pero en el caso de Ardyn es la imagen de Kefka, ambicioso de poder, motivado por el odio y demoníaco. Y si notamos las conductas de ambos podremos encontrar sobradas similitudes. El emperador Legolas Alucard tiene también múltiples similitudes con el emperador Gestalt. Como vemos, mucho del trabajo realizado en este final tuvo que tener muchas referencias de los personajes de versiones antiguas. Por último, quiero dar una opinión general acerca del juego, que la verdad en mi opinión es bastante bueno, pero no es perfecto. Incluso me parece muy bien que Famitsu lo haya calificado alto dentro de sus estándares. Sin embargo, hay muchas mecánicas del juego que pudieron ser mejores, partes editadas que pudieron aprovecharse mejor para reafirmar la historia, como el caso de las escenas cortadas de Lunafreya que se quitaron, las partes de exploración tanto en Niflheim, cerca del cadáver gigante del cuerpo antiguo de Shiva, como en el mundo oscuro al final, que eran necesarias, además de la existencia de una ligera sensación de monotonía en que no se encadenaban los hechos, sobre todo en la primera mitad del juego. Afortunadamente, la mitología circunscrita en el fondo de la trama, el desarrollo también cuidado de los personajes, las referencias a Final 6 en el tratamiento de los Summon y la sensación de libertad de exploración le dieron un nuevo respiro a este título que se sostiene muy bien entre los títulos actuales del RPG. Una historia cautivadora y llena de realismo político en los personajes, como se enuncia en la primera oración del juego. Nada es bueno o malo, es el pensamiento humano lo que lo hace parecer así. Me despido como siempre diciéndoles que dense la oportunidad de ver y analizar títulos con mayor valor artístico y contenido. Muchas gracias por toda su atención y nos vemos en un futuro review. Hasta la próxima.